Gritos del ayer te invita a mirar la Gran Pirámide con otros ojos. Los historiadores convencionales te dirán que la Gran Pirámide de Giza fue una tumba glorificada para los faraones egipcios. El único monumento que queda de las 7 maravillas del mundo originales, esta estructura fue creada con una precisión matemática impecable y es una hazaña única y misteriosa de construcción e ingeniería. Solo hay un problema. La Gran Pirámide no tiene ninguna de las características de las tumbas. Artefactos extravagantes, arte mural ornamentado, entradas selladas, ataúdes elaborados o incluso momias. Sin embargo, fue construida con materiales únicos, los mismos materiales que se usan hoy en día para la conductividad eléctrica. Estos hechos están llevando a más y más historiadores a creer que las pirámides pueden haber tenido un propósito mucho más útil. La pirámide de Giza no era una tumba en absoluto, sino una planta de energía que generaba y transmitía electricidad a la civilización que la rodeaba. Para empezar, es importante comprender el tremendo esfuerzo que se dedicó a crear estos monumentos. Las pirámides de Giza se encuentran entre nada menos que 118 de estas estructuras solo en Egipto, y eso ni siquiera incluye las pirámides en otras partes del mundo. Dado nuestro entendimiento actual de cómo las civilizaciones tempranas construían sus monumentos, habría tomado no menos de 20 años construir estas supuestas tumbas, y eso si no menos de 20.000 trabajadores trabajaban diariamente. Hasta el día de hoy, los historiadores aún no pueden probar exactamente cómo o cuándo se construyeron. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué lugar de descanso para los muertos podría ser tan importante como para justificar un esfuerzo fenomenal, tiempo e ingeniería de precisión? Incluso sin saber que no tienen nada en común con las tumbas normales, solo necesitas pararte frente a ellas para darte cuenta de que es mucho trabajo para un cadáver. Naturalmente, sacamos conclusiones basadas en la suposición de que las civilizaciones antiguas eran más primitivas que nosotros. Pero, ¿y si la evolución intelectual no siempre es lineal? ¿Puede perderse una tecnología avanzada y redescubrirse siglos después? ¿Es posible que una cultura antigua tuviera conocimiento de la energía eléctrica y la usara? Para saberlo con certeza, veamos otro caso donde la tecnología de generación de energía parece haber sido usada y luego olvidada. Sabemos que Edison y Tesla llevaron la electricidad al uso común entrando en el siglo XX. Sin embargo, en Irak, en 1934, se encontraron 3 artefactos juntos: una olla de cerámica, un tubo de cobre y una varilla de hierro que, cuando se combinan con un ácido líquido, pueden usarse para crear reacciones químicas que producen una carga eléctrica. Conocida como la batería de Bagdad o Parta, estos materiales datan de hace 2000 años. 10 años después de su descubrimiento, alguien usando jugo de uva con materiales similares generó con éxito unos pocos voltios de electricidad. Hoy en día puedes buscar en línea instrucciones sobre cómo crear tu propia batería usando estos principios químicos. Pero los historiadores han asumido durante mucho tiempo que hace miles de años no había conocimiento de esta tecnología, que este hallazgo arqueológico es mera coincidencia, aunque nos hayamos maravillado durante mucho tiempo con artefactos con intrincados chapados en oro, que requieren electricidad para crearse. Muy simplemente, la generación de energía ocurre como resultado de propiedades químicas simples y puede ser hecha por cualquiera con 4 materiales básicos. Ahora veamos algunos datos importantes sobre la estructura y los materiales de la pirámide. Para empezar, contiene túneles angulados que conducen no solo al interior de la pirámide, sino también profundamente bajo tierra a áreas que se dice aún no han sido exploradas. ¿Qué tumba necesita un eje dirigido hacia la tierra? También sabemos que hace siglos había enormes puertas giratorias que pesaban no menos de 20 toneladas, pero milagrosamente estaban tan bien diseñadas que podían moverse para entrar con un empujón de la mano. Como ninguna tumba egipcia ha sido encontrada deliberadamente accesible, ¿qué
¿qué interés tenían en visitar continuamente a las momias? ¿O podría haber servido tal puerta al propósito de contener y aislar el espacio interior? Aunque casi nunca lo sepas, las grandes pirámides de Giza estuvieron una vez cubiertas de piedra caliza blanca pulida. Llamadas piedras de revestimiento, los cortes hechos en esta piedra reflejante estaban angulados perfectamente para que tuviera una apariencia suave y plana. Esto habría hecho que las enormes estructuras reflejaran brillantemente la luz del sol como un espejo. También habría hecho un perfecto aislamiento dentro de la estructura. La imagen de la increíble cantidad de luz que se habría reflejado desde el monumento despierta curiosidad, al igual que la razón del aislamiento. Había un deseo de atraer la atención hacia sus muertos, mantener a las momias calientes o frías, o quizás algo más. A continuación, se usó dolomita en las superficies internas. Se sabe que la dolomita aumenta la conductividad eléctrica directamente en relación con la cantidad de presión sobre ella. La alta presión crea más corriente eléctrica. Luego, revistiendo los pasillos y túneles subterráneos de las pirámides, hay granito, que es ligeramente radioactivo. El granito contiene altas cantidades de cristal de cuarzo con metal y es un conocido conductor de piezoelectricidad. La piezoelectricidad ocurre como resultado del estrés o presión sobre el cuarzo, como lo demuestran los relojes de pulsera que pueden cargarse simplemente agitándolos rápidamente. Este granito ioniza el aire dentro de la pirámide, creando una reacción química que, nuevamente, aumenta la conductividad de la electricidad. Cuando tales electrones tienen la oportunidad de evitar secciones de roca a través de cables metálicos, pueden fluir corrientes bastante grandes. Otro material importante utilizado para construirlas es el misterioso mortero. 500,000 de toneladas del mismo que mantiene las piedras gigantes en su lugar. Aunque ha sido analizado muchas veces, la tecnología moderna aún no ha podido recrear exactamente este yeso que proviene de sedimentos. Este yeso puede soportar una presión tremenda y sorprendentemente es incluso más fuerte que las propias piedras. Así que la piedra caliza, la dolomita, el granito, supuestamente construidos para una tumba, son de hecho análogos a los materiales exactos que usamos para hacer cables eléctricos. También comparten una relación con la presión que aumenta su conductividad eléctrica. Justo al noroeste de la Gran Pirámide está el Serapeum. Aquí hay 20 enormes cajas de granito, cada una de 100 toneladas. Los egiptólogos clásicos dicen que estos son ataúdes. Sin embargo, el granito aquí provino de 800 kilómetros de distancia. Cada caja es tan grande y tan pesada que no hay forma posible de que pudiera pasar a través de los túneles y entradas. Estos supuestos sarcófagos fueron por lo tanto construidos dentro de la estructura con tal precisión que están dentro de una 10 milésima de pulgada de ser perfectamente planos. Mientras tanto, cualquier ingeniero eléctrico explicará que un contenedor que sirve como capacitor de energía o batería debe estar hecho completamente de la misma sustancia para que no haya interrupción en el campo magnético. ¿Podrían estas cajas ser eso mismo? Si es así, hay un sarcófago de granito de siglos de antigüedad en exhibición en un museo egipcio, que se cree que está inacabado. A diferencia de los de las pirámides, este está agrietado, lo que sugiere que quizás no estaba inacabado, sino simplemente abandonado porque la grieta que ocurrió habría interrumpido el campo magnético, impidiéndole cumplir su propósito. Hay evidencia clara que apoya la posibilidad de un uso eléctrico. Dado que los supuestos sarcófagos son claramente demasiado grandes para un ser humano, la teoría aceptada es que eran, sí, créelo, ataúdes de toro para los toros preciados de los faraones. Te hace preguntarte quién inventó la teoría del ataúd de toro. Para añadir al misterio, en 1993 se descubrió una misteriosa e inaccesible habitación después de permanecer oculta durante miles de años. Apareciendo haber sido deliberadamente ocultada por los ingenieros de la estructura, la habitación se llamó la Cámara de la Reina y finalmente fue explorada en 2011 con una pequeña cámara remota para revelar una momia perdida hace mucho tiempo. Difícilmente.
Contenía cables de cobre cuidadosamente elaborados y, más importante aún, había instrucciones pintadas como símbolos en el piso que parecían mostrar un diagrama de cableado claro. Mira cualquier batería, desde las usadas en grandes plantas de energía hasta las baterías de pellet más pequeñas en relojes de pulsera, y verás que requieren un metal como el cobre para crear la reacción química conocida como diferencia de potencial. Aún se podría argumentar que los materiales eléctricos utilizados para construir la Gran Pirámide son simplemente coincidentales, porque un generador de energía aún requiere un catalizador de otra fuente. Quizá entonces esto explica por qué las pirámides están ubicadas geográficamente sobre un poderoso generador natural, ríos subterráneos y acuíferos. La piezoelectricidad podría ser aprovechada del poder de la corriente a medida que el agua fluye, y se ha probado que hace miles de años el río Nilo pasaba directamente por donde ahora se encuentran las estructuras. Por supuesto, esto trae un debate sobre la edad de las pirámides mismas, junto con la erosión en la cercana Esfinge, indicando que los monumentos son en realidad el doble de antiguos de lo que se supone actualmente. Quizá eso explicaría por qué no hay mención de las pirámides o su creación en ninguno de los escritos egipcios. La ubicación geográfica de la pirámide puede darnos algunas pistas. Está ubicada exactamente en un punto que magnifica las fuerzas electromagnéticas del planeta, donde las corrientes telúricas son más fuertes. Hay un campo electromagnético en la parte inferior de la pirámide que ascendería a las capas superiores con estas reacciones químicas. No sabemos con certeza qué coronaba la pirámide, pero se especula que pudo haber sido oro, explicando, por supuesto, por qué ha desaparecido hace mucho tiempo. Si fuera oro, esto podría haber creado un camino conductor para que la energía se dirigiera hacia arriba, hacia la ionosfera. Si se usaron materiales superconductores para crear este monumento para la energía, entonces el potencial para algo aún más asombroso podría haber sido posible: electricidad inalámbrica. ¿Suena descabellado? Un hombre audaz y extraordinario juró que esto era posible, y puede que nos haya mostrado cómo. Conocemos a Nikola Tesla como el genio solitario responsable del motor eléctrico, la radio, el láser, el radar y por crear un tremendo espíritu competitivo en Thomas Edison. Sabemos que Tesla buscaba sobre todo servir a la humanidad. De hecho, a pesar de sus extraordinarias contribuciones, apenas se le conoce o se le da crédito por su genio. En la Feria Mundial de 1893, Tesla transmitió electricidad naturalmente a una bombilla que sostenía en sus manos y creó la bobina Tesla, que se usa más hoy para espectáculos que para la función que estaba destinada a servir. Lo más importante, sabemos que Tesla afirmó rotundamente que había perfeccionado el método de aprovechar y transmitir energía inalámbrica gratuita utilizando la naturaleza electromagnética del planeta. En una patente que Tesla presentó en septiembre de 1897, afirmó que a 30.000 pies de altitud hay una capa de aire enrarecido que conduciría corrientes eléctricas a altos voltajes. En este sistema propuesto había un transmisor que transmitiría millones de voltios a la atmósfera. Luego tenía algo que recibiría la electricidad y reduciría el voltaje a un potencial conveniente para ser usado por los consumidores. Compara la tecnología de Tesla con las pirámides: la ubicación, la altura y los materiales electromagnéticos. Esto también explicaría los antiguos grabados en Egipto que indican claramente fuentes de luz. Es tan desconcertante pensar que alguien siquiera lo discuta. En el templo de Hathor, la luz de Dendera es una de esas imágenes. Se asemeja perfectamente a la tecnología eléctrica moderna, mostrando un cable dentro de una área similar a una bombilla y una caja que parece ser un receptor. Frente a este grabado hay una imagen similar, pero el sistema parece estar cayendo en manos de una criatura con apariencia de reptil, como si fuera una advertencia del potencial de abusar de esta tecnología. Los historiadores convencionales se burlan y sacan conclusiones más primitivas, pero aún así, las pirámides no muestran signos de hollín de antorchas de flama. En cambio, hay múltiples grabados que muestran estos objetos similares a antenas que parecen ser un transmisor cerca de otro objeto con forma del famoso símbolo, el Ankh, que parece ser el receptor. Dado todo esto, parece mucho más creíble que la Gran Pirámide funcionara bajo los mismos principios y condiciones que Tesla buscaba demostrar, que conducían y dirigían energía electromagnética hacia la ionosfera, donde generaba y transmitía electricidad de forma inalámbrica a los receptores dentro de la civilización.
Hemos creído durante mucho tiempo que las pirámides eran solo tumbas, pero esta teoría plantea más preguntas de las que responde. ¿Por qué no tienen nada en común con otras tumbas? ¿Por qué los materiales de construcción únicos utilizados para construirla, incluyendo los materiales necesarios para conducir energía? ¿Por qué las enormes cajas de granito que han demostrado no haber contenido momias, o las que son claramente demasiado grandes para humanos? ¿Por qué la alineación con el Polo Norte, las puertas giratorias de 20 toneladas, los intrincados túneles y cámaras, ejes y áreas aún por descubrir? ¿Por qué no hay hollín de torchas de fuego en ninguna parte dentro de la estructura? ¿Y por qué los túneles sobresalen profundamente en la tierra? Estos misterios aún eluden nuestra comprensión, pero cada vez más personas aceptan la posibilidad que la Gran Pirámide de Giza tuviera una función más importante de lo que entendemos. Sabemos que hay una medición electromagnética elevada alrededor de la pirámide, equivalente a la hecha en una tormenta eléctrica. También sabemos que si las miras desde el espacio, puedes ver que en realidad tienen 8 lados, no 4, y que hay extraños puntos de calor observables solo con equipo especial. Tienen materiales eléctricos únicos, incluyendo cobre, y un diseño que sugiere alta presión y energía hidráulica. Tienen una poderosa estructura magnética y ubicación sobre las corrientes telúricas. Están alineadas con las estrellas y el arte único del área muestra claras representaciones de fuentes de luz cableadas. Todo esto sugiere que hay mucho más en esta historia de lo que se nos ha dicho. Todas estas circunstancias hacen muy probable que la pirámide fuera creada para ser un generador de energía compacto y un sistema de transmisión que transmitía electricidad de forma inalámbrica. Las implicaciones de este entendimiento de la energía eléctrica por una cultura antigua son enormes. Reescribiría la historia tal como la conocemos. ¿Crees que la energía libre podría transmitirse de forma inalámbrica alrededor del mundo? Y ya sea que lo creas o no, ¿crees que si realmente pudiera hacer eso, lo sabríamos? Esto ha sido Gritos del Ayer. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale like. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros lanzamientos.